Estamos de vuelta y prestos para cumplir la segunda parte de Diálogo. Recuerde usted que está en nuestra sintonía y para quien se suma que tenemos cobertura nacional a través de los medios de comunicación de la Asamblea. La radio presente en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. A través del internet, tanto a nivel nacional como internacional en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Canal 42, Guayaquil, Canal 22 y Cuenca, Canal 27. Lo habíamos anunciado, nuestro segundo invitado es Javier Freire, director ejecutivo subrogante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Continuamos con él desarrollando este tema que ha convocado la jornada del día de hoy y que se desprende de la necesidad de ampliar el horizonte ante la eventualidad que la Asamblea Nacional apruebe una reforma al Código Orgánico Integral Penal para tipificar como delito la falsificación de marcas y la piratería lesiva a los derechos de autor en cumplimiento a lo que dispone la Organización Mundial del Comercio. Javier, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí y estar atentos a lo que van a ser estas inquietudes que provienen muchas de ellas de la ciudadanía. ¿Hay necesidad de reformar el Código Penal en materia de propiedad intelectual? Bueno, gracias por la oportunidad de poder decir las cosas como son a los ciudadanos, poder informar, como lo hicimos también en la Asamblea Nacional con los legisladores, sobre este tema que es muy controversial. Incluso nosotros hemos visto que hay dos intereses siempre contrapuestos, pero que lo que pretendemos es que haya un equilibrio, ¿no? El equilibrio entre el derecho del creador a que se respete su obra, se respete el derecho de autor, y también el derecho que tiene la sociedad a disfrutar de esas obras. El derecho al acceso a la salud, el derecho de acceso a la cultura, son dos derechos que están ahí que debemos generar un equilibrio, ¿no? Entonces, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, es algo importante que debe saber la ciudadanía. Nosotros como país, como Ecuador, país en desarrollo, en 1995 teníamos la obligación de adecuar nuestra normativa interna hacia ese acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es el ATPIG. Es un anexo de la Organización Mundial. Hace 20 años. ¿Desde hace 20 años? Desde hace 20 años, pero fíjese usted qué es lo que pasaba, ¿no? No es que era una normativa que obviamente pretendía todo el tema maximización de los derechos, sino que también nos daban algunas válvulas de escape para los países en desarrollo. Por ejemplo, el Ecuador tenía la obligación de adoptar una normativa de propiedad intelectual acorde a la Organización Mundial de Comercio de 1995 al 2000. Fíjese usted, teníamos 5 años para adecuar nuestra normativa. Nosotros lo hicimos en 3 años. En 1998 se dio la Ley de Propiedad Intelectual, sin ningún debate como el que estamos teniendo ahora. Sin ningún debate se dio todo el tema de propiedad intelectual, estaba determinado para la protección de la industria internacional, de las transnacionales, y no estábamos mirando a la industria nacional, a la generación de innovación en ciencia y tecnología. Eso nos dio, por ejemplo, como resultado en esos casi 20 años de vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual. Fíjese usted, tenemos casi el 98% de patentes de las invenciones que ingresan al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual que son extranjeras, y apenas un 2 o casi el 1% de invenciones nacionales. Entonces nosotros nos dimos cuenta que esa normativa no obedecía a los intereses del Ecuador como país en desarrollo, y que, claro, nosotros podríamos haber tenido como oportunidad de aprovechar esas flexibilidades que lo llaman en el argot doctrinario, como les digo, válvulas de escape, para que podamos, para nosotros como países, enmarcar los temas de propiedad intelectual. Otra cosa importante que también sepa la ciudadanía: nosotros teníamos como obligación en 1995 de adoptar normativa de propiedad intelectual que proteja los derechos de propiedad intelectual respecto a las patentes farmacéuticas. Teníamos 10 años para eso. Es decir, teníamos hasta el 2005. El único país en el mundo que adoptó y que hizo uso de esa flexibilidad, de esa válvula de escape, fue la India. Y no por nada, hoy por hoy la India es la potencia en medicamentos genéricos. Y más allá de eso, hoy por hoy la India es uno de los países que está a la vanguardia en la solicitud de patentes a nivel mundial. Entonces, lo que queremos decir con esto es que los países los países en desarrollo, en su momento, no protegían los derechos de propiedad intelectual. Fíjese usted, Francia, por ejemplo, un ciudadano francés podía ir a Alemania,
regresar a Francia, ver en Alemania un invento y registrarlo en Francia. Estaba protegido, legalizado, entre comillas, la copia. ¿Sí? En Estados Unidos, también, en Estados Unidos no estaba protegido el derecho de autor. Por eso varios de los autores ingleses que iban a los Estados Unidos a exponer sus obras se quejaban porque Estados Unidos no protegía el derecho de autor. ¿Sí? Entonces, claro, la justificación de Estados Unidos en su momento es que la población tenía el derecho a conocer de obras del extranjero y a nutrirse de esa ciencia, de esa cultura. Entonces fue ese motivo, ¿no? Entonces ahora, sorprendentemente, y de pronto un poco hipócrita, nos están pidiendo que a los países en desarrollo adoptemos normativas de propiedad intelectual de ultraproteccionismo. Entonces, como les digo, nosotros ahora tenemos una favorable camino en donde hemos podido establecer algún puentes de entendimiento para el tema de la generación del Código Ingenios, que está ahora tratándose en estos momentos en la Asamblea, y el tema ya de fondo del tema de la reforma al Código Integral Penal. Sí, es verdad, el Ecuador asumió en 1995 la decisión de adoptar alguna medida penal en temas exclusivamente en temas de falsificación de marcas y piratería de derechos de autor. ¿Sí? Entonces, ahí también otra cuestión. La ley de propiedad intelectual de 1998 penaba todas las figuras de propiedad intelectual. Es decir, derecho de autor, derecho de marcas, derecho de patentes, obtenciones vegetales y otras ramas de la propiedad intelectual que estaban ya penalizadas. Entonces, cuando esa no era una obligación para el Ecuador, más bien la obligación era de persecución, podríamos decir. Claro, no o sea, de protección. Teníamos una ley de propiedad intelectual un poco canibalesca, o sea, de ultraproteccionismo, a tal punto que nos fuimos más allá de lo que nos decía la Organización Mundial de Comercio. Entonces ahora, sí, lo que se ha presentado y de parte del Ejecutivo se ha enviado esta reforma al Código Integral Penal, en donde nosotros estamos de alguna manera adoptando los mínimos que nos da el ADPIC, es decir, la Organización Mundial de Comercio, y se ha ingresado la reforma al Código Penal. Pero ahí sí hay que hacer puntualizaciones, ¿no? La primera es que nosotros estamos hablando de penalización. Primero, no hay pena privativa de la libertad, que tampoco no es una obligación para el Ecuador. Pero se descarta. Se descarta. En esta reforma no está planteado una privación de libertad. Ya. No está. En la anterior ley estaba. Ya. Fíjense, sorprendentemente estaba la privación de la libertad. Y como nosotros también hemos visto en el tema de los casos que se hayan llevado desde 1998, apenas como 2 o 3 casos han llegado a una sentencia condenatoria. No es que por el lado del IEP o por el lado de las autoridades, un poco el desconocimiento, no es que se ha llegado a maximizar el tema de las posibilidades de perseguir a las personas por el delito de falsificación de marcas o el tema de obtenciones vegetales con la anterior ley. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y por otro lado, el tema también es que el actual Código Integral Penal dice claramente que el delito debe ser doloso. Es decir, debe existir una intención directa de causar daño. En ese sentido, se enmarcarían este tipo de delitos, que es la falsificación de marcas y la piratería de derechos de autor, pero hay otras también cuestiones importantes que debe saber la ciudadanía, ¿no? Es que el monto mínimo para que yo pueda establecer o se pueda hacer penado la piratería es de actualmente $50,000. ¿Sí? Lo que sea menos de $50,000, y en eso también hay que hacer una aclaración, porque de alguna manera han estado un poco desinformada la ciudadanía y los artistas también, ¿no? Porque nos decían en el debate, ¿y qué pasa con los que han falsificado 1 o 2 libros o han pirateado 1 o 2 libros? Entonces decimos, existen las medidas administrativas y las medidas civiles. Ante el IEPI, presenta una tutela administrativa y nosotros tenemos la potestad de ir y, si es posible, incluso ahí la clausura de los locales por alguna violación de derechos de propiedad intelectual. Entonces, la medida penal es la última, como dice el Código Integral Penal, es la última medida que se podría estar adoptando para sancionar a las personas que estarían violentando el derecho de autor y de la falsificación de marcas. Otra cosa también importante que hay que decirle a la ciudadanía y a las personas que tienen sus locales de CDs, ¿no? De venta de CDs que no están con la autorización del derecho de autor correspondiente. Primero, hay obras que están en el dominio público, ojo.
hay obras que ya se encuentran hace rato en el dominio público. ¿Qué significa eso? Que ya cualquier persona puede utilizarla. Obviamente yo tengo que respetar el derecho de quién es el autor de una obra o quién es el compositor. Obviamente eso es un derecho inalienable e imprescriptible que seguirá, pero yo puedo reproducirla. Yeah. Entonces, en el momento que ya en la puesta en práctica de este tipo de cosas, es que el fiscal deberá, o el juez deberá valorar primero el monto de la mercadería. Si en el momento de la incautación de esa mercadería, primero sobrepase ese valor, es en el momento de la incautación, sobrepase el valor de 50.000, es un delito y estará perseguido. Si no supera eso, también tendrá que hacer el análisis el fiscal de si esa mercadería ya está en el dominio público o no, ¿sí? O si no, a lo mejor cuentan con la autorización de los autores, compositores para poder distribuir esas obras, como ya lo vimos hace pocos minutos que estaba el compañero que lo pude escuchar. Mire, se ha generado algunos puentes de entendimiento, es entre el creador y entre las personas que pueden estar distribuyendo esa obra. Fíjense ustedes, yo el día de mañana tengo un CD, creo alguna canción, lo pongo en un CD, entonces yo debería tener una cadena de distribución para que mi CD se venda, ¿no es cierto? En este caso, en el Ecuador, prácticamente los artistas ya tienen posicionado toda una cadena de distribución. Entonces, lo que hemos hecho como YEPI es también conversar, sentarnos y conversar con las asociaciones de estos trabajadores autónomos que se dedican a la venta de estos CDs y también a los creadores, a los compositores, artistas, para tratar de entendernos y generar algún tema de socialización, un tema de entendimiento. En este caso, por ejemplo, hay varios ejemplos, en el caso de los compositores, de autores e intérpretes nacionales, ¿no? Que han logrado, por ejemplo, bajar el precio del CD, porque claro, obviamente también tendremos que pensar en el acceso que pueda tener la población hacia eso, que es algo de deleite de todos, ¿no? Como es el conocimiento, que debe ser universal en principio. Entonces, por ejemplo, lograron bajar el CD a $5, ¿sí? Entonces ya para la gente es más accesible y compra el original. Entonces esa campaña que hemos generado desde el YEPI, obviamente, vamos a seguirla instaurando y invitamos a la ciudadanía también que se acerque al instituto y podamos conversar de estos casos, que obviamente lo que nosotros queremos hacer es que la ciudadanía esté empoderada de lo que sabe, de lo que tenemos como Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, y generar una comunicación muy directa, transparente, que no hayan malos entendidos y que se pueda generar alguna alarma que no es la deseable, ¿no? Así que por eso nosotros también aplaudimos la generación de la Asamblea, de que se debata el código, esta reforma, y no como pasó en el 98. Fíjese usted, fue una ley que vino en paquete, la pasaron por la Asamblea en ese momento, Congreso en ese momento, y le tuvimos como ley. Así que ahora sí celebramos que podamos debatir, que podamos conversar, que nos podamos sentar y entendernos y pensar que podemos generar un tipo de equilibrio entre, vuelvo y repito, entre el derecho que es legítimo del creador, del artista, y también el derecho que es legítimo de la sociedad a poder acceder a ese conocimiento, a esa cultura, esa generación de arte. Ahí en temas de propiedad intelectual también tener claro, el Estado hace un pacto con el creador, hace un pacto con el inventor y le dice, yo le voy a entregar, porque no son absolutos los derechos de propiedad intelectual, fíjese usted, por eso tiene un límite en el tiempo. El derecho de autor es la vida del autor, un libro es la vida del autor y 70 años, en otros países 50, en otros países 100, etc. Pero está limitado en el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Estado le da por un tiempo determinado la posibilidad de que usted tenga ese monopolio y pueda generar las divisas que sean necesarias o pueda recuperar la inversión que hizo por esa creación por un tiempo determinado. A favor de eso, que se ponga en el dominio público y que la gente pueda seguir mejorando lo que ya tenemos. Entonces, en patentes también. El pacto social es con el inventor, de que en caso de patentes 20 años, esa tecnología sea liberada y que sea para el beneficio de la sociedad. Consideramos muy valiosa esta amplia explicación y muy clara que nos acaba de proporcionar Javier Freire, director ejecutivo subrogante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Es muy valioso revisar la historia y lo que nos ha compartido en estos minutos Javier ha sido trascendental. Hay que conocer esa parte de la historia para ir comprendiendo cómo la legislación también se ha ido alimentando, nutriendo de esta tarea importante que se ha hecho en nuestro país.
cómo antes se trabajaba en materia de leyes y cómo se lo hace ahora. No se va a lograr satisfacer a todos. Lo que se quiere es enojar a los menos. Y qué mejor que crear puentes en donde se puedan arribar a compromisos de mutuo respeto. Acá estamos hablando de propiedad intelectual y no es únicamente los discos, no es únicamente la canción, no es únicamente un libro. Acá hablamos de productos farmacéuticos, hablamos de medicina, hablamos de la vida y entonces hay que ponerle gran atención a la temática como la que estamos compartiéndoles a ustedes en estos momentos. Nos quedan todavía algunas inquietudes. No le hemos querido interrumpir a Javier porque le notábamos muy profundo en su análisis y eso es lo importante. No es que uno aparezca, lo importante es que se comprenda y se entienda lo que acá se está compartiendo con ustedes. Vamos a entregarles algunos importantes mensajes y luego volveremos para el último segmento del programa del día de hoy en Diálogo. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Inicio de espacio promocional. Esta semana en el Pleno en Sol Mayor no se pierde un recital de violín, flauta, arpa, bajo y corno. Melodías clásicas y ecuatorianas a cargo de los maestros Estefan Cuna, Erika Train, Juan Carlos Pacheco, Paulina Flores y Eugenia Aizaga. Este lunes a las 14:30 y su repetición el sábado a las 21 horas por la señal de TVL. Ahora que la Asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la Asamblea. Entendimos la diferencia entre el viejo Congreso y esta nueva Asamblea. Me motiva saber que hoy la Asamblea está tratando la reforma que incluye a las amas de casa al sistema de seguridad social. Después de 80 años, al fin tenemos un nuevo Código Penal. Queridos jóvenes, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Quienes estén de acuerdo en que la Asamblea vive una nueva época y que los cambios son notables, pueden votar. Presidenta, por unanimidad, todos los votos han sido afirmativos. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo de ley. Fin de espacio promocional. Segmento del programa Diálogo correspondiente a esta jornada en donde estamos desarrollando lo que se está también trabajando acá en la Asamblea Nacional, un análisis de la posible reforma al Código Orgánico Integral Penal en materia de propiedad intelectual. Se han dejado algunas tareas en este tramo del análisis de esta materia, Javier, y es el IEPI, cómo puede ayudar para que la creatividad internacional no sea motivo para que al comerciante ecuatoriano, al que reproduce un producto, una marca en el zapato, en el vestido, en el saco, en el reloj y en muchas otras iniciativas, termine en la cárcel cuando trató más bien de facilitar el acceso a esos productos y no de perjudicar a nadie. Pero claro, se necesitan reglas, normas y caminos en donde el IEPI va a ser fundamental en su tarea y en su trabajo. Sí, nosotros hemos asumido con mucho compromiso y con mucha emoción el tema de que podamos acercarnos a la ciudadanía, a este grupo de asociaciones que ya se han logrado juntar entre el tema de venta de los CDs aquí en el país. Pero no hay que dejar y no hay que desconocer que son miles de las personas que están vendiendo en el Ecuador y que son el sostén de una familia y que por eso como IEPI nosotros lo que queremos es sentarnos con ellos, como ya lo hemos hecho por varias ocasiones, y tratar de generar una propuesta que pueda beneficiar tanto al uno como al otro. Entonces nosotros y no enoje a la Organización Mundial del Comercio. Y también es el tema, ¿no? O sea, nosotros hemos estado un poco
de alguna manera como países en desarrollo bajo el tema del temor y de la persecución, y cuando la misma normativa internacional nos permite aprovechar esas oportunidades y esas flexibilidades de lo que nos trae el ADPIC, ¿no? Así que es la invitación directa a la población, a la ciudadanía, que pueda comunicarse con el IEP y podamos tener acercamiento con las asociaciones, con los artistas. Está abierta la puerta a la comunicación, a entendernos, porque fíjense ustedes, también la masa crítica, de formación en temas de propiedad intelectual, la mayoría de ellas hasta el 98, ¿y por qué tenemos esa ley? Es porque en realidad la gente no tenía oportunidad de ver la otra filosofía de propiedad intelectual, que no solo es el proteccionismo, sino también el tema de la difusión tecnológica, el tema de la entre comillas, copia, que puede ser tratado también como una asimilación tecnológica, cuando nos traen nosotros de acá los paquetes tecnológicos que puedan ser desagregados tecnológicamente, que pueda, como lo dice en eso también el ADPIC, lo dice claramente, tenemos el tema de transferencia de tecnología, y eso todavía a los países nos hace falta poner en concreto qué es lo que significa transferencia de tecnología, y no traer solo el paquete y aquí ponerlo a funcionar, sino que también los ingenieros, todas las universidades, con todo este plan que hemos generado a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que es traer a los mejores investigadores y mandar a formar a los profesionales que vayan fuera del país y que luego vengan a poner acá su grano de arena, y que podamos explotar todo lo que tenemos como Ecuador en el tema de recursos genéticos, y que podamos aprovechar eso y ser una potencia también en ese sentido. Entonces también utilizar esos mecanismos para que la innovación no es solo partir de algo de cero. La innovación también es saber que existen bases de datos, saber que existe tecnología liberada y que podemos aprovechar esa tecnología y mejorarla. Es un proceso, ¿no, Javier? Es un proceso que ha ido caminando a buen ritmo o algo lento, porque también era una de las quejas que hace un momento decía el representante de los comerciantes. Hemos ido muy lentos, hemos ido aletargados, y entonces ya cuando viene la sanción, ya cuando viene el Código Penal, ahí es cuando nos despertamos y decimos, respondamos, y entonces el Estado que responda, y entonces sí, no, a veces también hay que entender una cosa, ¿no? El Estado, o dejarnos de esas ideas paternalistas de que el Estado va a solucionar todo, sino que tenemos que asumir la responsabilidad todos, las instituciones públicas, las personas que están conociendo, enterarse de lo que se trata de esto y también ejercer los derechos. Si a mí yo me siento afectado, tengo la posibilidad de acudir al IEPI, de hacer una llamada y pedir que se protejan mis derechos. Si hay esa facilidad de comunicación con hay ustedes, esa facilidad de comunicación, tenemos toda, nosotros garantizamos, hemos recibido a las personas para que el mismo compañero que estaba acá sentado, que me antecedió en la palabra, nos hemos reunido con ellos, hemos tratado nosotros de ser el puente de entendimiento y mediar entre la una y la otra parte, y obviamente como organismo técnico saber hasta dónde puede llegar el uno y hasta dónde puede llegar el otro. Así en las comparecencias que ustedes han tenido ante las distintas comisiones, entendemos, y la última en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, ¿qué se dijo respecto a esta reforma al Código Penal en materia de propiedad intelectual? Sí, un poco era el tema que también no es una sorpresa para el IEPI, ¿no? El tema un poco de desinformación, un poco de desconocimiento también de la ciudadanía de estos temas, en donde, por ejemplo, los artistas decían, y los que venden menos de $60,000, ¿qué va a pasar? Entonces ahí tendríamos que aclarar y decirles que hay las sanciones administrativas, que no es que todo está permitido para que la gente pueda hacer y deshacer con los derechos de los artistas. Entonces que hay las sanciones administrativas y civiles que se puedan plantear, y la inquietud también de la ciudadanía, y en eso comprendieron, y creo que llegamos a un punto de entendimiento en el cual nos debemos seguir sentando, tratando los temas y generando una parte de crítica social, de asumir cada uno la responsabilidad que le corresponde, y también aprender a ceder un poco y saber que existen cosas que a lo mejor pueden perjudicar de alguna manera a uno y de alguna manera al otro. Y lo que buscamos como institución o como Estado es que no se perjudique a la mayoría, que tratemos, si es posible, no perjudicar a nadie, sería ese el objetivo, pero en realidad muchas de las decisiones van a terminar afectando a una minoría, y lo que nosotros queremos es que no haya tal afectación, sino que sentarnos y a través de acuerdos podamos generar estos puentes de entendimiento. ¿Había la necesidad de tipificar como delito la falsificación de marcas y la piratería lesiva a los derechos de autor? Más que una necesidad, como ya habíamos hablado, una obligación que adquirió el Ecuador en 1995, cuando fuimos partes de la OMC. Pero hacerlo como debemos hacerlo los ecuatorianos. Así es, no es el tema de prisión. Con los ecuatorianos. Así es, para los ecuatorianos, para el país y por el país, porque si no, miren, tampoco podemos pensar y legislar
para satisfacer a otros que no tienen nada que ver con nosotros. Así es. Y el problema se queda acá. Y las lágrimas son acá y el sufrimiento es acá, mientras a otros estamos contentando con una legislación que no tiene la marca ecuatoriana. Y la legislación del 98 que no dio un resultado que a lo mejor hubiéramos esperado, y nos damos cuenta que no, por el mismo hecho de no socialización y por el mismo hecho de desconocimiento, nos implantaron una norma que hoy estamos pretendiendo a través del Código Ingenios plantear una reestructura de eso, pero que tampoco es la panacea, tampoco es la resolución a todos los problemas, pero que sí, lo que impedía un poco a los comerciantes que decían, bueno, nos falta avanzar un poco más rápido, más dinámico, sí, pero teníamos una ley que de alguna manera nos impedía continuar más rápidamente esos cambios, y ahora creo que con el Código Ingenios, y estoy seguro, convencidos, con la convicción firme, de que esto dará el pie a un cambio, el cambio que queremos, y todas las herramientas de difusión tecnológica, todo el tema de CENESID que hemos planteado con el tema de Yachay, la ley también va a ser una posibilidad para aprovechar al máximo y tener ya por fin el desarrollo tecnológico que todos queremos. No podemos sino decirles que estamos muy tranquilos y, ¿por qué no?, satisfechos de lo que se ha conversado en la jornada del día de hoy. Así como hemos detectado el problema, hemos encontrado soluciones y, claro, también quedan compromisos muy claros sobre el respeto que tenemos que tener entre personas y no se digan cuando hay creación y cuando hay talento del que está de por medio. Muchísimas gracias a nuestro segundo invitado en el programa del día de hoy, Javier Freire, director ejecutivo subrogante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Ustedes, así como acá nosotros, hemos puesto gran atención, nos vamos formando un criterio muy maduro y entonces la información nos lleva a una muy buena orientación, inclusive de nuestras decisiones. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.